Buenas tardes a todos, profesora Nelly Meléndez, estimados compañeros en general. Mi nombre es Darío Sanjur y hoy voy a estar hablando en compañía del licenciado Uciel Arévalo y el licenciado Jesús Salazar sobre un tema de gran interés y de debate como lo es las competencias y el modelo curricular. Y para eso presentamos una agenda en donde vamos a estar abordando los diferentes aspectos como las competencias y sus elementos claves, además de las características del modelo curricular por competencia. Asimismo, las fases para el diseño de un currículo por competencias, las implicaciones que llevan para realizar un currículo de competencia y, por supuesto, la formación de los profesores y la evaluación de los estudiantes que corresponde a la misma. Y al finalizar este video vamos a dejar las diferentes conclusiones acerca de el modelo curricular, las competencias y lo que se interpreta con respecto a sus conceptos y todos los aspectos generales que conllevan. Muchas gracias por esa presentación, Rubén Darío. Es un gusto, un honor para nosotros estar compartiendo con ustedes nuestro aporte, pues, nuestra interpretación, nuestra historia acerca del modelo curricular y la conexión con las competencias. Entonces, como bien sabemos, las competencias es un concepto bastante interesante, tiene múltiples significados, pero en el enfoque que a nosotros nos interesa, que es el ámbito educativo, la podemos entender como una construcción, una combinación de recursos, tanto internos como externos, donde se hace uso de conocimientos, saberes, saber hacer cualidades o actitudes, una relación con el ambiente y que en definitiva esos recursos se movilizan para lograr un objetivo. Hay más o menos una clasificación, un ordenamiento de las competencias, bien sabido, que engloban tres grandes dimensiones. En primer lugar, la dimensión del conocimiento, del saber. En segundo lugar, la habilidad y destreza, que es saber hacer. Y actitudes y valores, que es el saber ser. Que de alguna manera eso se ha eh, expresado de manera directa y resumida como competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, en esa misma línea, hay una taxonomía de los verbos en los cuales se expresan cada uno de esos procesos. Por ejemplo, en la parte de conceptualización, conocer, memorizar, recitar, copiar, saber hacer, diseñar, manejar, combinar, resolver, saber ser, apreciar, respetar, valorar. Entonces, este es un triángulo virtuoso que define lo que son las competencias. Adicionalmente, se ha hecho un desarrollo mucho más profundo, que ha tenido una historia interesante, donde de alguna manera han surgido tres tipos de competencias, tres tipos de clasificación, que, que son las competencias básicas, evidentemente las estrictamente necesarias para realizar con éxito aprendizajes importantes, las competencias genéricas, que son las necesarias para el desempeño de numerosas tareas, y las competencias específicas que son propias de un área de conocimiento. Pero, digamos, ¿cuál es el elemento crítico de alguna manera de las competencias? Es cómo definimos los indicadores, porque ya podemos decir que las competencias son actuaciones, son actitudes que evidencian conocimientos, procedimientos y valoración. Y en ese mismo sentido, la dimensión de evaluación debe ajustarse a esos procesos, ¿ok? De manera tal de que incluso hasta el cometer error forme parte del proceso de aprendizaje y que de alguna manera se creen situaciones que recreen ese recorrido que significan los tres grandes categorías de competencia. Para ello, entonces, el elemento fundamental es que la competencia debe ser bien descrita, ¿ok? Y en esa descripción debe evidenciarse cuáles son los logros que son esperados, porque evidentemente los logros son estructuras complejas. Estamos hablando de seres humanos cuya manera de uno poder aprenderlo siempre va a ser parcial.
y que los desempeños que se esperan sean detallados y de esta manera se evidenciarán los logros, competencias y por tanto el aprendizaje. Rubén Darío, adelante. Sí, muy interesante. Si bien es cierto, para poder hablar de competencias, primero debemos entender todo lo que conlleva a los conceptos y terminología. Y definitivamente que también la palabra competencias educativa o competencia la hemos estado escuchando en los últimos años y principalmente ahora en esta desafortunada situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Ahora, la pregunta que le hago a ustedes, para que también las personas que están viendo este video puedan comprender un poco más de esa necesidad, ¿es necesario en estos momentos de educación virtual esa solicitud, esa necesidad de poder nosotros fomentar un profesional que sea capacitado y que esté por completo con las competencias educativas? Si me permite aportar, yo creo que sí. De hecho, el diseño curricular debe necesariamente considerar las definiciones de competencias, porque recordemos que el concepto de currículum se refiere al recorrido, ¿no? A los logros que deben tenerse. Entonces, me parece que está claro que el enfoque educativo tiene que girar alrededor del concepto de competencia. Uciel. Para complementar un poco a la pregunta hecha, en definitiva, pues hablar de un currículum por competencia significa encajonar una serie de requisitos que en este caso, pues el profesional docente debe tener para poder entonces ejercer la profesión como tal. Así que, en definitiva, es una serie de habilidades, una serie de saberes, como bien mencionó el compañero Jesús, de los requisitos que debe ir desarrollando el docente en el camino como profesional y ejercer como tal. Claro que sí. Fíjense en la imagen presentada en estos momentos. Aquí vamos a hablar acerca del modelo curricular por competencia, que para muchos autores es una estructura conceptual en donde están implicadas acciones, se integran objetivos, operaciones, contenidos, recursos, diferentes metodologías, incluso diferentes procedimientos. Entonces, observando la imagen anterior de la diapositiva, ¿qué ustedes pueden interpretar? Si bien se observa, vemos una especie de currículum de una persona donde otra está observando sus características a través de una lupa. Entonces, me gustaría que ustedes pudieran analizar la imagen y decir qué comprenden sobre el modelo curricular por competencias. Sí, bueno, efectivamente, como hemos dicho, pues de alguna manera lo que sugiere la imagen es que te invita a que el que va a revisar el documento, entre otras cosas que va a buscar es, bueno, cuáles son tus competencias, cuáles son tus calificaciones, que acredita que tú eres el indicado para lograr el desempeño o las actividades en las cuales tú vas a participar. Uciel. Considero que ahí también la imagen, esa interacción de la lupa con esas pequeñas imagencitas que me imagino que van de acorde a lo que está en el mismo currículum. Eso quiere decir que a lo que más le va a llamar la atención a la persona que está viendo el currículum es exactamente eso, las habilidades. Creo que más allá de lo que pueda saber es las habilidades que ha desarrollado, y ya que estamos dentro de este contexto y esta imagen la vemos en ese contexto, entonces definitivamente que es que el interés está en las habilidades que desarrolla. Seguimos, entonces Exactamente, avanzamos. claro. Ok,
Dentro de las características del modelo curricular por competencia, podemos comprender que un currículo por competencias, en primer lugar, toma en cuenta la forma de aprender. Asimismo, le da mayor importancia a enseñar la forma de aprender que a la asimilización de los conocimientos. Y por supuesto, logra mayor pertinencia que en el enfoque basado en aquellas disciplinas o especialidades académicas. Y esto permite mucho mayor flexibilidad que con otros métodos. Es decir, que en este modelo curricular por competencia, en primera instancia, su principal objetivo es no solamente formar personas, sino también formar ciudadanos y asimismo que estos ciudadanos se formen como profesionales. Fase del diseño curricular por competencias. Como cualquier otro proceso, este también lleva sus diferentes fases. Si bien sabemos, cada institución elige esos elementos que integran al modelo educativo, dependiendo de sus fines y del contexto específico en donde se da el proceso formativo, además de la teoría pedagógica que se privilegie. En una palabra, de la intencionalidad formativa a concretarse en el currículo. Es decir, que dentro de la fase del diseño curricular, que por cierto una va estrechamente de la mano con la otra, podemos observar que en esa cronología todo inicia desde un análisis previo, posteriormente un diseño curricular, luego la aplicación del currículo y al finalizar una evaluación curricular. Como lo habíamos mencionado anteriormente, pues se inicia este proceso de concreción de un currículo por competencia a través de diferentes etapas y pues al inicio se da un diseño curricular que es para identificar y caracterizar el marco de las competencias pues que se esperan y que se quieren realizar, ¿no? Definición precisamente de las competencias profesionales. Luego se da un desarrollo curricular, es decir, que en esta etapa lo que se hace es planear la didáctica del proceso de enseñanza de aprendizaje y la gestión curricular, que pues en esta etapa enmarcada en la didáctica específica o para muchos la acción del docente, es más que nada definir la didáctica específica en secuencias modulares, programación y en evaluación de la enseñanza-aprendizaje. Y ahora vamos a hablar acerca de las competencias y sus elementos clave. Compañeros. En esta parte, pues, tomo yo la palabra. Hablemos un poco ahora de las implicaciones del currículo por competencia para la formación de los profesores y la evaluación de los estudiantes. Para eso, nosotros debemos hablar del perfil del nuevo docente. Entendamos una cosa, que al hablar de un currículum por competencia, tenemos que dejar atrás la forma y estructura de cómo se veía el docente a cómo se debe ver ahora bajo la lupa o la óptica de lo que es currículum por competencia. Entonces, para eso vamos a hablar de diferentes áreas a las cuales debe recurrir el perfil del nuevo docente o el docente basado por competencias. Primero que todo, en el área personal, pues debemos hablar de que debe ser una persona con vocación, le da sentido a lo que aprende el estudiante, está dispuesto a acompañar el proceso de aprendizaje del estudiante, posee salud física y mental y definitivamente es un agente de cambio. También lo podemos ver desde la perspectiva como área social, y en esta área pues definitivamente tiene que ser un modelo de buenas costumbres,
posee sensibilidad social, transforma el conocimiento en beneficio a los demás, incentiva a la salud individual y colectiva, propicia el trabajo en equipo y propicia la solidaridad humana entre sus estudiantes. En el área profesional como tal, conoce a plenitud la educación por competencia. Vean que el énfasis nuevamente en este nuevo diseño del cual estamos trabajando ahorita mismo, conoce las características biopsicosociales del estudiante, conoce las necesidades específicas del aprendizaje, específicamente pues cómo aprende cada estudiante, pone en contexto la teoría con el entorno que le rodea al estudiante y promueve en el estudiante el sentido crítico y reflexivo, también la creatividad y la innovación. En cuanto al área de la cultura o el área cultural, incentiva a los estudiantes a vencer todos los obstáculos posibles frente a un nuevo mundo y un mundo que es complejo y dinámico. Ajusta y aplica la metodología de acuerdo al contexto social en el que se encuentre. Y por último, en el área de la técnica pedagógica, definitivamente que esta cadena que vemos aquí de primer punto planifica, organiza, coordina, ejecuta y conduce el proceso educativo en el aula. Definitivamente que es una serie de responsabilidades que el docente dentro de esta perspectiva tiene que concatenar cada una para ejercer como tal. Se mantiene actualizado con nuevas tendencias que mejoren su acto docente, es creativo y flexible a la misma vez a la hora de ejecutar al contexto, es investigador para poder corregir y ajustar. Ahora, de acuerdo a las competencias genéricas, lo que vimos hace un momento fueron las diferentes áreas que el docente debe desarrollar en base a competencias, pero desde un punto de vista genérico. Estos dos autores, Perrenaud en el 2001 y Zavala en el 2005, crearon una serie de competencias genéricas que más o menos pues el docente debe tener como tal. Para mencionar algunas, brevemente podemos decir que organiza y dirige situaciones de aprendizaje, concibe y hace evolucionar los dispositivos de diferenciación, trabajar en equipo, son algunas de las cosas que mencionaba Perrenaud. Zavala insiste en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, maneja el modo didáctico de las TICs, maneja las tutorías y acompañamiento de los estudiantes, y si podemos ver, el espíritu que está detrás de esto es el mismo que tal vez enfoca aún más lo que vimos hace un momento, de acuerdo al desglose sobre cada área de las competencias que el docente debe desarrollar. Y por último, esta otra clasificación de competencias genéricas desde la perspectiva de Maldonado, más recientemente, que fue en el 2010, donde él habla sobre 4 competencias básicas que todo docente debe tener. La competencia comunicativa, que no es más que ser o tener comunicación asertiva con los estudiantes, manejar las TICs al máximo y no solamente conocerlas, sino que es saber aplicarlas de acuerdo al contexto educativo al cual yo quiero meterme. La competencia investigativa, como bien se nos ha inculcado, que nosotros como docentes, pues, o futuros docentes también, debemos ser investigadores. El hecho de ser investigador no necesariamente tiene que ser plasmado tal vez a través de una tesis o un proyecto, sino ese espíritu de siempre investigar qué es lo que está ocurriendo en nuestra aula para mejorar. Y por último, el trabajo en equipo, que no es más que esa convivencia y esa asimilación de entender que no todo lo puedo hacer yo, no todo lo sé yo y que voy a necesitar de mis colegas o inclusive pues de otras personas que no están dentro del círculo docente que puedan ayudarme a mejorar en mi área laboral. Claro que sí. Y como bien hemos podido comprender a lo largo de esta exposición que hemos tenido en el día de hoy,
Definitivamente que hablar de competencia es sumamente necesario y precisamente, pues como bien lo estabas mencionando, compañero Ciel, también con respecto a estas necesidades que se tiene ahora en la actualidad con la modalidad virtual y las implicaciones de las TIC, que precisamente pues las tecnologías de la información y la comunicación ya forman parte de la vida de todos los docentes y que hemos tenido que utilizarla precisamente en esta situación en la que hemos estado viviendo. Ahora bien, ahora que hemos hablado sobre competencias y modelo curricular, hemos podido concluir que las competencias realmente pues son elementos fundamentales y que a lo largo de todos los años, si bien es cierto, en el ámbito educativo se han ido desarrollando numerosas definiciones para el concepto de competencia, tanto en las organizaciones como científicos de la ciencia. Sin embargo, a todo esto es posible identificar que hay conceptualizaciones en donde una y la otra se relacionan ciertos elementos, pues que son característicos ya de su definición, de precisamente en lo que conlleva las competencias. Entonces, las competencias en primer término confluyen los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los valores. Y en otro aspecto, definen con respecto a su aplicación en el desempeño. Y en un punto que marca la relación con la experiencia, que también, si bien es cierto, es importante como medio de constatación y evaluación, porque al final lo que define en cierto modo la eficacia del desempeño es que una competencia para que pueda ser bien evidenciada depende del contexto precisamente en el cual se aplica. Ahora, yo lo que agregaría es que hemos visto pues que el concepto de competencia tiene una aplicación muy interesante porque no solamente se refiere per se al, digamos, al proceso educativo del estudiante, sino que también eso genera para el profesor un proceso y un conjunto de circunstancias y de habilidades también, pues, y capacidades, pues, que tiene que desarrollar y que al final todo eso está enmarcado dentro de un desarrollo curricular. ¿Uciel? Bueno, yo lo que puedo aportar ahí es que hablar de competencias no solamente es en vía del estudiante, sino que también es en vía del docente. Es como se dice, algo de doble vía y tanto el docente que debe manejarse eh, a la hora de enseñar, buscando que el estudiante desarrolle competencias, el docente también tiene que mostrarse competente a la hora de mostrar habilidades que vayan de acorde. Creo que ha sido algo que ha costado bastante porque a pesar de que ya tenemos una educación por competencia, no es algo futurístico, ya nosotros desde el 2014 hacia acá, el país adoptó y abrazó este tipo de educación desde niveles de preescolar hasta niveles ya de secundaria. E inclusive pues ya hay el sistema superior también pues ha adoptado este sistema de educación por competencias y el problema ha sido tratar de que los colegas docentes se adapten al sistema, se adapten a tratar de dejar como se dice por ahí, dejar la vieja guardia, dejar ese sistema antiguo donde solamente el docente se encargaba de impartir conocimiento. Ya en esta nueva perspectiva no debe ser así. Y fíjense que digo no debe, porque aquí todavía hay profesores que no han abrazado esta ideología educativa y les cuesta, algunos porque les cuesta, otros porque sencillamente rechazan el cambio, pero yo creo que en definitiva esto es algo bastante beneficioso más que todo para el estudiante, porque ya no buscamos en el estudiante que el estudiante memorice para saber sobre algo, sino que sencillamente buscamos es que qué hace el estudiante con el conocimiento que se le dio. Moldeamos el conocimiento, buscamos las habilidades que se puedan forjar a través del conocimiento que definitivamente este nuevo sistema, que ya no está nuevo nada,
marque un precedente sobre los estudiantes. Bueno, y creo que en ese sentido, nosotros somos, digamos, los emisarios de ese enfoque, que a pesar de que pueda decir 7 años, en una perspectiva histórica, eso no es nada, pues, con respecto al enfoque anterior, ¿no? Y adicionalmente, este proceso que nos tocó vivir en estos 2 años, de disrupción totalmente inesperada, que cambió el enfoque de la presencialidad, pues. Entonces, básicamente la educación, pues vamos a decir, en estos 2 años estuvo cojeando con la expectativa de que el año que viene retome más o menos el ritmo. Sin embargo, el desarrollo del enfoque por competencias sigue en una fase inicial. Y bueno, yo creo que nosotros somos los responsables de que eso pueda seguir adelante, pues. Darío, no sé si quieres algo decir, agregar para finalizar. Sí, para finalizar, pues ya escuchando lo que han mencionado, definitivamente que concuerdo con ambos y estamos hablando pues de un conjunto de habilidades y de conocimientos que son no solamente necesarios para los estudiantes, sino que nosotros como docentes y para los futuros docentes también es una necesidad. Bueno, entonces de verdad que ha sido un gusto haber compartido con mis compañeros Uciel y Darío. Y bueno, espero que haya sido del gusto y estamos a la orden para cualquier duda o pregunta que pueda surgir. Un gusto, buenas Un gusto tardes. compartir. Saludos.